Vamos a dar la segunda parte de la fe y la tentación. Yo creo que es un tema necesario. Hace años yo estaba hablando sobre el pecado de la inmoralidad sexual y hace muchos años una persona me mandó un mensaje en la tarde y me dice: no quiero que esté hablando de esos temas, ¿verdad? Entonces yo le contesté que ese tema está en la Biblia y yo voy a compartir lo que está en la Biblia, ¿verdad? Y quiero compartirlo con todo respeto. Voy a hablar de la fe y la tentación. Vamos a estar hablando de los antecedentes de un hombre de la fe que cayó en el pecado. Y este hombre se llama Sansón, o se llamó Sansón, fue un héroe de la fe. Tú lo buscas en Hebreos 11 y ahí aparece el nombre de Sansón. Quiere decir que Sansón fue un hombre ungido, un hombre de fe, pero tuvo unos antecedentes que lo fueron llevando al pecado, y fue triste su final de Sansón, que al final Dios le da una oportunidad, pero ya nomás fue un chispazo, ¿verdad? Mostrándole su gloria, pero era ya para morirse. Entonces la vida de Sansón abarca 4 capítulos, es el 13, el 14, el 15 y el 16. Esos 4 capítulos del libro de los Jueces habla de la vida de Sansón. Se los dejo de tarea para que en esta semana lo esté leyendo, y en cada capítulo vamos a mirar un antecedente de Sansón, un antecedente que tú y yo no debemos de tener, nos debemos de cuidar de ello. Vamos a leer primeramente Jueces capítulo 13, versículo 24 y 25. No podemos leer los 4 capítulos enteritos, vamos a estar mirando versículos, pero el mensaje está basado en Jueces del capítulo 13 al 16. Entonces, dice así Jueces capítulo 13 versículo 24. Damos gracias a Dios por todos aquellos que vienen por primera vez. Levanta la mano los que vienen por primera vez. Todos son de casa, si hay manos levantadas, qué bueno, Dios los bendiga. Los que están aquí por primera vez, Dios los bendiga. Gracias por estar aquí, gracias por confiar. Nos brindan confianza, ¿no? Al venir a la reunión aquí con nosotros. Dice así el capítulo 13 verso 24, dice: y la mujer dio a luz un hijo, la mamá de Sansón, y le puso por nombre Sansón, y el niño creció y Jehová lo bendijo. Ese es un buen versículo de Sansón, es un buen comienzo. Dice: le puso por nombre Sansón, y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el versículo 25 también está interesante, dice: y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. O sea, aquí miramos a un hombre llamado Sansón. La mayoría de nosotros hemos escuchado hablar de Sansón, ¿verdad? Siempre nos imaginamos un hombre bien calote, ¿no? Un hombre robusto, ¿no? Los teólogos, los estudiosos han llegado a la conclusión que Sansón no estaba ni calote, no estaba musculoso. Dicen que era un flaquillo, ¿verdad? La fuerza que él tenía era por el espíritu de Jehová, no era que levantaba pesas, y a lo mejor hizo unas lagartijas por ahí, pero se pandeaba cuando las hacía, ¿no? Y, o sea, no era así el musculoso que nosotros por tradición nos imaginamos, ¿verdad? Un Sansón, ¿verdad? Sí tenía greña, y no voy a hablar de él porque le tenga celos, pero él también fue greñudo, ¿verdad? Fue greñudo. Dice la Biblia que tenía 7 trenzas. Sansón dice: y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Y este texto habla de un cristiano, de un hombre de Dios que tiene al espíritu de Dios, un hombre en que Dios ha mostrado su amor, su gracia y su misericordia. Ese era Sansón. Dios empezó a manifestar en él, pero ¿cómo estuvo que él empezó a caer? ¿Cómo estuvo sus antecedentes? Y yo hace algunos años, leyendo el libro de los Jueces, y cuando llegué a la vida de Sansón, en cada capítulo Dios me resaltó algo que Sansón tenía, que tú y yo debemos de abstenernos y cuidarnos mucho de esto. Y Sansón tenía habilidades de Dios, la unción estaba en él. Antes de entrar al primer antecedente de Sansón, yo quiero como introducción decir esto: Sansón tenía la unción de Dios, pero Sansón no desarrolló carácter.
Escuche esto, Sansón, estaba la unción sobre de él, Dios lo había bendecido, pero no desarrolló carácter. ¿Qué es carácter? Es un conjunto de cualidades internas que distinguen a una persona, a un hombre o una mujer. Ese es carácter. Y ese fue el asunto. Jesús, si tú te fijas, a los discípulos primero les formó el carácter y por final les da la unción del Espíritu Santo. Porque si no hay carácter, todo lo que Dios nos da se puede desaparecer, se puede desvanecer. Se requiere carácter. Cuando hablamos de carácter, estamos hablando de desarrollar madurez. Estamos hablando de desarrollar el carácter de Cristo, ¿verdad? Y quiero hablar sobre eso, sobre la fe y la tentación, porque es algo que todos los días y todos batallamos. Si alguien dice que no batalla con la tentación, es mentiroso. Si alguien dice que no batalla, que nunca peca, el tal es mentiroso, dijo el apóstol Juan. Entonces estamos hablando de algo que a todos nos sucede. Yo la vez pasada les decía que yo sufro tentaciones. Un anciano de casi 100 años, de 99 años, cristiano, dijo él, dice, sigo sufriendo tentaciones. Entonces hay veces que el cristiano no sabe cómo lidiar con las tentaciones. Seguido estamos cayendo y recayendo y contristando al Espíritu Santo. Al rato la gente se enfada y tira la toalla. Entonces debemos de hablar de esto. Entonces quiero hablar ahí en el capítulo 14. En el capítulo 14, el primer antecedente que podemos mirar en Sansón es el capítulo 14 del versículo del 1 al 3. Y dice así: descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Sansón respondió a su padre: tomarme esta por mujer, porque ella me agrada. Aquí miramos que Sansón ya está grande, ya es un hombre mayor de edad, es un joven soltero. Sansón empieza a hacer aquí, y miramos tú y yo, que Sansón empieza a hacer lo que le pega la gana. Sansón empieza a tomar todo lo que se le antoja a su carne, a sus apetitos. Los judíos tenían prohibido casarse con mujeres que no eran judías en el Antiguo Testamento. Era pecado para ellos. Ahora, cuando tú y yo escuchábamos hablar de los filisteos, no es tanto que estaban feos los filisteos, pero los filisteos eran un grupo de personas que eran enemigos del pueblo de Dios. Entre las filisteas había unas filisteas que estaban guapetonas y se vestían y coqueteaban con los judíos. Entonces Sansón dice que él miró a la filistea, dice, y le agradó, la miró, la codició y le dijo a su papá: yo quiero esa mujer. Su papá le dice: mi hijo, no hay mujeres en el pueblo, ¿por qué te andas fijando en ellas? ¿Por qué? ¿Por qué andas mirando las filisteas? Dice: no hay en el pueblo mujeres de Israel para que te juntes con ella o para que te cases con ella. ¿Por qué te andas fijando con estas mujeres? Y también en el evangelio, en las cartas de Pablo, también dice que no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Significa que un cristiano no debe de casarse con una inconversa, ni un inconverso o una mujer cristiana no debe de casarse con un inconverso. Ahora, si están casados y el hombre se convierte, dice que no abandones al esposo. O si el esposo se convierte y la esposa no se ha convertido, no lo debe de abandonar, no debe de causar divorcio en ese aspecto. Pero lo que yo quiero recalcar aquí, que Sansón no le gustaba recibir de sus padres. Cuando su padre le dice: no, mijo, no te fijes, no agarres una filistea, él dice: yo la quiero. Miramos aquí que Sansón es un hombre que no desarrolla
el músculo no, que hablábamos el domingo pasado. Sansón no está ejercitando su dominio propio. Él dice, ella me agrada y la quiero. Es como un día nos estaba platicando un pastor que los niños desde que están chiquitos, si todo lo que el niño se le antoja en el mercado, en la tienda, si todo lo que él quiere el papá se lo da, nunca va a desarrollar el músculo del dominio propio. Ese muchachito se va a echar a perder. Ese niño se va a echar a perder. Necesitamos desde una infancia recibir la palabra no. Lo necesitamos porque esto nos va formando a ti y a mí. Y miramos que el padre y la mamá quieren hacer reflexionar a Sansón y él dice, no, yo la quiero, punto. Se me antoja, la quiero, no me importa que sea filistea, no me importa. Mi hijo, los papás lo quieren hacer reflexionar a Sansón, pero él no reflexiona. Ahora, cuando hablamos del poder del Espíritu Santo que tenemos como cristianos, viene el Espíritu Santo y dice la Biblia que hace morada dentro de nosotros. Cuando encontramos la palabra poder en la Biblia, aparecen dos tipos de poder en la Biblia. Cuando hablamos del poder de Dios o del poder del Espíritu Santo, el poder de Dios, hay dos palabras, uno es en griego, uno es dunamis y otro es exousia. Y estas palabras yo las quiero decir para los que les gusta el griego. No soy mucho que ando hablando de palabras en griegas, pero quiero mencionar esto. La palabra poder en dunamis es cuando yo me paro aquí y yo estoy siendo de bendición. No una habilidad de Héctor, es una habilidad que me da el Espíritu Santo para bendecir sus vidas, para orar por alguien. Y ese es el dunamis, para hacer beneficio a otros externos con un poder que no es mío, es un poder de Dios. Pero exousia, escucha esto, exousia es un poder interno que está dentro de nosotros. Este no es para hacer un trabajo hacia afuera. El exousia es un poder que está dentro y este lo necesito para tener control propio. Y era lo que no tenía Sansón. A él le gustaba a veces demostrar su fuerza externamente, le gustaba a veces ganar batallas y le gustaba hacer cosas externas, pero Sansón no tenía carácter ni tampoco desarrolló ese poder interno que es exousia, ¿verdad? Que nos permite, escucha esto, nos permite, exousia, el poder interno que está dentro de nosotros. Se te pone alguna tentación delante de ti y tú puedes decir no. Jesús usó el dunamis para bendecir a mucha gente, para limpiar leprosos, para sanar enfermos, para hacer milagros. Pero Jesús también tenía exousia. Dice la Biblia que en todo recibió tentaciones Jesús, pero nunca pecó. Porque el poder interno que estaba dentro de él le daba el carácter para decir no, Señor. Y no pecó. Eso es lo que dice la Biblia, que Jesús no pecó. Entonces aquí miramos a un Sansón que no desarrolla el poder interno que está dentro de él, el dominio propio, hace lo que se le antoja. Si una persona sabe que le hacen daño las galletas de chocolate y se las sigue tomando, vale más que lo hagas. Porque al hacerlo tú te estás desarrollando el músculo, ¿no? Y estás desarrollando el dominio propio. Si un cristiano nunca ayuna, nunca se abstiene de un plato de comida, nunca vas a estar desarrollando el dominio propio. Quizás no te ha llegado ninguna tentación, pero tú y yo tenemos que tener el exousia, tenemos que tenerlo desarrollado para aprender a decir no. Esther, la que nos ayuda en la casa, yo le decía la otra vez, cuando yo recién me convierto, Dios empieza a trabajar mucho conmigo en el dominio propio, porque a un lado de mí, lo he contado varias veces, que mi hermano estaba usando drogas. Yo estoy pasando la crisis por falta de la heroína y mi hermano me dice, ¿sufres porque quieres? Aquí está. Y él me enseñaba y yo le decía, no. Y todos los días él me ofrecía, yo le decía, no. Y todos los días, no. Yo decía, ¿por qué estoy viviendo esto? Parece que Dios ya sabía que a los años yo iba a trabajar en un centro de habitación, iba a encontrar drogas en los pantalones de los muchachos, iba
necesitaba ese desarrollo para hacer músculo, no para desarrollar y aprender a decir no. Hay unos hombres a veces del centro dicen: no me bajen para abajo porque sufro tentación. Es bueno, es bueno. Ahora, no lo vamos a hacer provocando la tentación humanamente, pero si se nos presenta la tentación es para darnos victoria y desarrollar el dominio propio. Y eso es lo que Sansón no hizo. Él hacía lo que se le antojaba, no obedecía a sus papás. Pero la segunda cosa, que Sansón también, otro antecedente que tuvo Sansón está en el capítulo 14 de Jueces, versículo 6. Sansón va caminando por ahí en el campo y dice el versículo 6 del 14, dice: y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Aquí miramos, Sansón se encuentra un león y dice que no traía ningún arma, y dice que agarró león como un gatito y lo hace pedazos y todo, porque el Espíritu de Dios estaba sobre de él. Tenía una fuerza externa y la gente se sorprendía. Oh, wow, Sansón. Un niño mira a Sansón: yo quiero ser como Sansón. Y se te ocurra. Yo quiero ser como Sansón, porque un hombre muy fuerte. Y hay personas que tienen mucha fuerza externa y son fuertes, pero por dentro. Yo conocí a un hombre una vez flaquito, parece que se lo llevaba el viento, flaquito, pero con un carácter. Un hombre de ayuno y de oración, un hombre con su fe bien anclada en Cristo, un hombre que no se dejaba mover fácilmente de sus convicciones. Ese es un cristiano. Tú lo mirabas flaquito, pero con un carácter, con un dominio propio. La semana que entra voy a hablar de varias tentaciones, de varios pecados, en lo que más somos tentados cada uno de nosotros. Y aquí vemos a Sansón, que el Espíritu de Dios está sobre él, a pesar de que había desobedecido a sus padres. Escucha esto: hay hijos que pueden desobedecer a sus padres y el Espíritu Santo puede seguir estando con ellos. Y este es el engaño del pecado. O puede ver un cristiano que de repente se avienta una canica al aire, un cigarro, o se pega una emborrachadilla, y el Espíritu de Dios lo sigue ayudando, lo sigue habilitando para bendecir a otros, y ahí viene el engaño del pecado. Quiere decir que Dios no se molestó tanto por esto. Dios está conmigo, Dios sigue conmigo, y nos empezamos a apoyar otra vez en nuestras fuerzas. Y es lo que sucedía en Sansón. Escucha esto: Sansón era un hombre que la regaba. En la historia, en los 4 capítulos, tú vas a mirar a Sansón que la riega y Dios sigue estando con él. La riega y Dios sigue estando con él. Ahora, miramos aquí que dice: y no lo declaró ni a su padre ni a su padre lo que había hecho. ¿Sabes qué no hacía Sansón? ¿Sabes quiénes eran los líderes de Sansón? Eran sus papás. Los papás de Sansón eran sus líderes. Si tú te fijas, no había reyes en ese entonces, no había hombres que eran líderes como un pastor. ¿Quiénes eran los líderes de Sansón? Eran sus papás. Sus papás, es más, lo que era Sansón se lo debía a sus padres. Humanamente se lo debía a sus padres. Y cuando él mató a este león y lo hizo pedazos, dice que no se lo dijo ni a su padre ni a su madre. Y más adelante en el mismo capítulo dice que tampoco Sansón se lo dijo a sus padres. ¿Sabes qué tenía Sansón? Y este es un antecedente que nos lleva a la lumbre o nos lleva al barranco para caer. ¿Sabes qué es? No rendir cuentas. No le digo nada a nadie, la estoy regando, pero solamente yo lo sé. Nadie sabe las tentaciones que estoy sufriendo. No rinde cuentas. Yo, gracias a Dios, tengo un círculo de
hombres aquí, entre mi hermano Heriberto y varios, que cuando estoy batallando yo les cuento a ellos porque son maduros y yo les cuento las cosas. Hay veces que a lo mejor me pueden mirar de arriba abajo, pero soy humano, soy un hombre de carne y hueso. Y si sufro una tentación, lo declaro. Tengo un pastor a quien decirle: estoy siendo tentado en esto. Sansón era un hombre solitario, era un llanero solitario. Él pensaba que no ocupaba de nadie. La Biblia dice en Génesis 2:18: no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno. Jesús mandaba a sus discípulos de dos en dos. La semana pasada hablábamos de David cuando estaba de mirón y se le queda mirando a la Betsabé, ¿verdad? Que se le queda mirando, se está bañando y se queda de mirón y la sigue mirando. Pero escucha esto: David tenía un compa, un amigo, un amigazo que tenía David. ¿Cómo se llamó él? Jonatán. Era de esos cuates que amigos, compa, de esos amigos que dices tú, un amigo de esos. Seas mujer, seas hombre, necesitas un amigo confiable. Un amigo se habla con la neta, un amigo habla la verdad. Y lo necesitamos. ¿Sabes por qué muchas veces tú y yo metemos la pata? Porque somos muy solos, muy solitarios. No digas a nadie, que nadie sepa. Anoche mirábamos una película cristiana, mi esposa la estaba mirando, yo la miraba a ratitos porque estaba pensando en lo que iba a predicar. Y en una de esas el papá descubre a su hijo que está mirando pornografía solo en el cuarto. Entra su hermanita y le dice: hey, no te metas al cuarto, cierra la puerta. Porque la niña casi mira lo que el chavo está mirando en la computadora. Al rojo vivo pornografía. Y Sansón, estábamos con Jonatán. Se me brincan los cambios. Pero escucha esto: Jonatán, si hubiera estado con David cuando David miró a Betsabé, David no hubiera caído. ¿Sabes qué le hubiera dicho Jonatán? Hey David, ya te vi. No, que ya te vi. Vámonos de aquí. Le hubiera pegado un chiflido a Betsabé: hey, arrópese por favor. Algo hubiera hecho Jonatán con David. Pero como David estaba solo, entonces son antecedentes. El no rendir cuentas a nadie, no tener un consejero, no tener un líder. A mí me ayudó muchísimo en mis primeros años de cristiano tener dos hombres que llegaban. ¿Sabes qué? Llegaba un hombre ahí donde yo vivía junto con René, mi hermano, en Santa Rosalía, y llegaba un hombre. A veces me caía un poquito mal porque no está acostumbrado uno, y llegaba y se me quedaba mirando. ¿Qué? Me decía: ¿cómo estás, Héctor? Bien. ¿Seguro? Y me clavaba la mirada así. Y yo me le quedaba mirando, le dije: seguro que estoy bien, le decía yo. Pero te ayuda mucho esto, tener un amigo, tener un mentor, tener un pastor, tener alguien. Hay mucha gente que, es más, vivimos en una cultura de anarquía donde nadie le rinde cuentas a nadie. ¿Por qué? La verdad, a mí no me gusta. Yo tengo años, casi cumplo 30 años de ser cristiano, y no me atrevo a caminar que no tengo un pastor de carne y hueso. Lo necesito, porque eso a mí me ayuda, me beneficia. Entonces, Sansón esto le pasó. No rendía cuentas, era un solitario, hacía las cosas a su manera. Pero el tercer punto que quiero hablar de Sansón también, otro antecedente que tuvo Sansón. Todas estas cosas son peligros, son pasos que vamos dando tú y yo a la tentación y a hundirnos en el pecado. Y son cosas que yo los he vivido, que los he pasado. En el capítulo 15 de Jueces, versículo 15, dice así, dice: y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1000 hombres. Entonces Sansón, versículo 16, dijo: con la quijada de un asno, un montón, 2 montones, con la quijada de un asno
maté a 1000 hombres. Sansón se le dejan ir un puño. Era una pandilla de filisteos que van en contra de Sansón para darle killer, para matar a Sansón. Le tenían rabia a Sansón porque Sansón era un judío, un israelita que supuestamente quería darle la gloria a Dios. Y Sansón, cuando vienen 1000 filisteos en contra de él para matarlo, Sansón nomás echó una miradita por ahí y se encontró una quijada de asno, fresquecita. Quizás se lo había comido un león, un oso, no sé. Yo no sé cómo le haría Sansón, pero imagínate 1000 filisteos armados hasta las cachas para matar a Sansón. Y dice la Biblia que Sansón con una quijada de burro mató a 1000 hombres. Ni Rambo hizo eso. Sí. Cuando vas a eso con Sansón, tú sigues leyendo. Sansón suelta la quijada y hace esto Sansón. Y eso hace Sansón. Y Sansón, versículo 16, es un texto diabólico. Es un texto que Sansón se atribuye a sí mismo, como lo que hizo el diablo cuando no era diablo en el cielo. Sansón escribe, o más bien se escribe, yo no sé quién escribió Jueces, algunos dicen que el profeta Samuel, pero se escribe un versículo, se atribuye a Sansón un versículo, dice: entonces Sansón dijo, con la quijada de un asno. Tú no miras el nombre de Dios allí. Tú no miras que le está dando la gloria de Dios allí. Tú no dices aquí, tú no miras aquí que le está rindiendo el homenaje, el reconocimiento, que fue Dios quien le dio la victoria. Dice, con la quijada de un asno, un montón, 2 montones, con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. Se levanta el cuello. El orgullo, escuchen esto, el orgullo es tan dañino. Es dañino el orgullo. A Sansón se le inflamó la cabeza. A Sansón se perdió el piso. Sansón se creyó la mamá de Tarzán. Mucho cuidado con el orgullo. No rinde cuentas, no obedece a sus padres. Y ahora orgullo. Proverbios 16, 18, checa este versículo que dice Proverbios 16, 18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. O sea, una persona antes de caer en el pecado, de una o de otra forma se va a manifestar el orgullo en su corazón. Cuando uno habla del orgullo, a veces que la gente dice, gracias a Dios, no es mi caso. Es más, la humildad es mi fuerte. A todos, de repente el orgullo tú lo plazas por aquí, se levanta por acá, lo plazas por acá y se levanta por allá. O sea, el orgullo de alguna forma es que cuando yo oré cayó la unción. Es que cuando yo prediqué sucedió esto. Cuidado con el orgullo. David Wilkerson dice: en un cristiano se puede manifestar el orgullo espiritual, aún en un cristiano que está de rodillas con su frente en el piso. Se le puede manifestar el orgullo. Hay un orgullo maligno que se mete entre los cristianos que se llama orgullo espiritual. Es que yo ayuno. Por eso dice la Biblia que lávate la cara, ni le digas a nadie que estás ayunando, porque puede trabajar el orgullo ahí con una palabrita maldicha. El orgullo. Entonces, el orgullo trabajó en Sansón. El orgullo es el primer capítulo del libro de la caída. La humildad es el primer paso del camino del éxito. O sea, el orgullo es malo. Es malo, todos nos tenemos que cuidar de él. Y es lo que le sucedió a Sansón. De hecho, en Gálatas 5:22
y versículo 23. Fíjate la humildad y el dominio propio, o sea, el freno para decir no o el músculo no, como la humildad y el dominio propio aparecen juntos. Fíjate, dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad. Checa el versículo 23, dice, humildad y dominio propio. La humildad y el músculo para decir no son compadres, van de la mano. El orgullo, escucha esto, el orgullo debilita el músculo no o el dominio propio. Estábamos en una ciudad en una ocasión y una persona que nos estaba moviendo en la ciudad nos dice, en esta ciudad se mueve mucho el placer, dice. Que tu carne esté satisfecha, lo que pida la carne, lo que te pida el cuerpo, dáselo. Todo en esta ciudad lo hay, todo lo que pida tu carne, sea sexo, sea exceso de comida, sea bebida, sea lo que sea, aquí lo encuentras, dice, la ciudad del placer. Creo que una de las ciudades en Estados Unidos, también la ciudad de Las Vegas, la ciudad del placer, la ciudad que vive, como dice, vive de noche, o ¿cómo se llama la ciudad? La ciudad del pecado, dicen otros por ahí, ¿verdad? Y así, todo lo que pida tu carne, y es lo que Sansón está debilitando. Escucha bien, el orgullo de Sansón debilita el músculo de la fe, el músculo del dominio propio. Y por último, Jueces capítulo 16. La semana que entra voy a hablar cómo resistir la tentación, tú y yo. ¿Cómo? ¿Qué necesitamos hacer? Herramientas, armas para resistirla. Nos va a ayudar muchísimo. No faltes, tráete a alguien. Vamos a estar hablando del mismo tema, pero va a ser otro tema, un subtema de cómo resistir la tentación. Dice en el versículo 16 del capítulo 16, es el último antecedente que le sucede a Sansón. Dice, y aquí Sansón fue donde cayó. En una ocasión un hombre que vivía en una montaña, millonario, quería un chofer. Su chofer le había renunciado y este hombre quería un chofer. Mandó poner en aquellos años en el periódico, se solicita chofer, se paga tanto, va a tener seguro y prestaciones y puso por ahí. Y de repente llegó uno y le dijo a él, a ver, bájame de la montaña y vuélveme a subir, a ver si sales aprobado en la manejada. Y el primer chofer le daba recio por las curvas y se arrimaba a la pura orillita, porque era orgulloso, este chofer, y quería demostrarle al dueño, al rico, al millonario, que él era buen chofer, que le daba recio en las curvas y en la pura orillita y que no se volteaba. Y cuando regresaron, el Señor le dijo, no me sirves tú, dice, no. Traigan otro. Llegó otro, igual también, recio en la pura orillita, en la pura rayita. Terminaron y no me sirve. Otro. Llegó el tercero. El tercero bajó con mucha precaución. Se orillaba lo más que se podía del barranco. Cuando regresaron a la mansión, el millonario dijo, este chofer es el que me sirve. Yo estoy buscando gente con precaución, gente precavida, gente que no se acerca al peligro, gente que no anda coqueteando con la muerte. Y este punto es que Sansón coqueteó con el pecado. Esta es la tercera mujer con la que se arrima Sansón, filistea también, se llama Dalila. Dicen que Dalila es una mujer que representa un demonio de seducción y seduce. Es que Sansón era enamoradillo. Sansón nomás una muchacha le movía el ojo y él se derretía y él decía, es más, dicen que ni carita estaba Sansón.
Pero Sansón era mujeriego, o sea, Sansón era enamorado. Y con Dalila, ahí lo tiene Dalila, y Dalila le dice: ¿dónde está tu fuerza? A Dalila le pagaron una lana, le iban a pagar una lana a los filisteos. Dijeron: si tú logras que a Sansón se le quite la fuerza que él tiene, dice, te vamos a dar un dineral. Y ella dijo: órale pues. Y ahí lo tiene Dalila en las rodillas a Sansón. Y dime dónde está tu fuerza. Y Sansón empezó a jugar con ella. Si me amarran con mecates nuevos, dice, me van a quitar la fuerza. Y despertaba a Sansón porque ella lo arrullaba en sus rodillas. Escucha esto, jugar con lumbre, jugar con el pecado. Escucha esto, te adormece espiritualmente. Y una persona, en cuanto se empieza a dormir, lo primero que pierde es la visión. Se cierran los ojos. Nadie se duerme con los ojos abiertos. Todo mundo se duerme y se le cierran los ojos. Entonces Dalila empezó a dormir a Sansón en sus rodillas. Y checa lo que dice el versículo 16. Dice: aconteció que presionándole ella, este versículo es interesante. Y dice: aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Quiere decir que Sansón, escucha eso, todos los días la mujer lo estaba presionando, lo estaba presionando, lo estaba presionando, y está presionando a Sansón, y está presionando a Sansón, y está presionando a Sansón. Pero también Sansón, escucha, Sansón también está jugando con lumbre, empieza a coquetear. Hace muchos años yo estaba en una ciudad, no voy a mencionar el nombre original de la persona. Estábamos en la iglesia y esta persona era un nuevo en la iglesia, pero yo le puse por nombre. No se vayan a ofender si alguien se llama Pancho, pero yo le puse Pancho aquí. No quiero mencionar su nombre, ¿verdad? Quizás él me está mirando por línea, yo no sé, ¿verdad? Pero yo le puse Pancho aquí. Pancho, un día le dije: oye, le dije, ¿qué traes, Pancho? Dice: no, es que esta mujer anda atrás de mí, una mujer casada. Dije: ¿anda atrás de ti? Sí, dice, no sé por qué, pues uno no tiene la culpa, la cara que uno tiene, dice, pero la mujer anda atrás de mí, dice. Y, o sea, se quería carita, pues el cuate. ¿Sí, mira usted gente así que se creen carita? En el centro había uno que le decían la Barbie, duraba como 3 horas en el espejo. O sea, y yo le dije a Pancho, le dije: Pancho, cuídate mucho, Pancho, le dije, tú eres un hijo de Dios y tú no puedes andar jugando con esas cosas. No, es que es ella. Está bien. Y un día tocó que yo estaba hablando por teléfono. En aquellos años no había celulares. Yo estaba hablando de una caseta telefónica en puro enfrente de la casa de la mujer esta, donde vivía con su esposo y sus hijos. Y yo estoy hablando por teléfono, y no sé si ustedes se acuerdan que las casetitas tenían un vidrio transparente. Y yo estoy hablando por teléfono, creo que estoy llamando para acá, para Tecate. Y cuando estoy hablando por teléfono, llega Pancho a la puerta de la casa de ella a tocarle la puerta. Y ya lo que me estaban diciendo, yo nomás, ajá, porque yo no es que a uno le encante el chisme, pero ni que sea uno mitotero, pero yo estaba poniendo atención a lo que estaba pasando allá. Y acá ya estaba contestando una cosa por otra. Y el caso que le dije: mira, ahí te miro. Y dije: esto merece atención. Y colgué. Se me hace que hasta me robó unas monedas el teléfono ahí, ¿verdad? Que todavía me faltaban unos minutos, que Telmex me debe todavía. Bueno, y miré que no le abrieron la puerta a Pancho. Estaba tocando la puerta y volteaba para los lados. Y no le abrieron la puerta y salió él. Y lo persigo a Pancho. Dije: Pancho, ven para acá. No era Pancho, tiene otro nombre, pero yo le digo a Pancho. Y se paró, le dije yo. Así le dije, discúlpame con la palabra, le dije: te acabo de torcer. Tú dices que María anda atrás de ti, pero te acabo de mirar que tú estás tocando la puerta de su casa, le dije yo.
tú no eres un cristiano de verdad, le dije yo. Tú tienes que ser bien honesto, le dije yo. Tú estás escondiendo un pecado, le dije yo. Tú traes el adulterio hasta los huesos. Me dio coraje, casi lo agarraba del cuello. Porque cuando yo me convertí, a mí me dio mucho coraje contra el pecado. No contra la gente, contra el pecado. Me dio coraje cómo el pecado está hundiendo a la gente. Este muchacho se molestó conmigo. Se calmaron los dos. Se calmaron. Ya nunca miré que anduviera Pancho detrás de esta mujer. O sea, se calmaron. Después, en otra ocasión, quiero dar estos consejos y quiero decir estas historias de algo nos va a ayudar. Una pareja que se iban a casar, andaban juntos y platicaban conmigo. Y yo pues le tenía confianza al muchacho y le dije, y un día le dije al muchacho, no estaba la muchacha, le dije yo: hey, ustedes son novios, se piensan casar en tal fecha, tengan cuidado. ¿De qué? Me dice. De no comerse la torta antes de pagarla. ¿Me entiendes o te lo explico bien? Me dice, no, clarito, me dijo él. Un día llegaron donde yo estaba con otras personas, llegaron como a las 10:30 de la noche a visitarme, él y la muchacha. Y yo le dije delante de la muchacha, le dije, ¿por qué andan ustedes juntos a estas horas? ¿Qué? Me dice él, dice. ¿Qué tiene de malo? Mucho, le dije yo. Ella es mujer, tú eres hombre, no están casados, andan en la noche. Ay, hermano, ¿usted cómo cree? Dice, ¿usted cómo cree? Hasta me sacaron una Biblia, estaba así como tostada con el sol, que la traían en el tablero del carro. Dice, miren, andamos hablando de las cosas del Señor. No, está bien, le dije yo. Yo nomás te digo una cosa que, dan un versículo aquí, Proverbios 6:28. Y yo les dije a ellos, les dije, tengan cuidado, cuídense, les dije yo. Si ustedes quieren la bendición de Dios, aguántense, cuídense. Pasaron como 2 meses y el muchacho un día viene conmigo y me dice, necesito platicar con usted. ¿Qué me quieres decir? Me dijo, él dice, metí la pata. Metiste otra cosa, le dije yo. ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Nosotros aconsejamos, tú nunca vas a mirar que mi esposa suba a un hombre de raite en el carro, ni yo subo una mujer que no sea mi esposa en el carro. Son candados que usamos. Billy Graham, un hombre que mostró integridad en toda su vida, un evangelista que hace un par de años falleció. Este hombre, cuando entraba al hotel, hombres iban delante de él y abrían el cuarto del hotel y abrían el ropero y abrían todo, que no hubiera nadie para que él pudiera entrar en el cuarto del hotel. Este hombre nunca lo vieron a solas con una mujer tomando un café que no fuera su esposa y su hija. Iglesia, tú y yo tenemos que tener cuidado y no coquetear con el pecado. Un hombre era líder de la iglesia, tenía una chava de secretaria y este líder, el pastor le había soltado el liderazgo. Este hombre era casado, la muchacha era casada y trabajaban juntos todo el día en la oficina y empezaban a platicar. Tenían problemas ambos en 2 matrimonios diferentes y ellos empezaron a descubrir su corazón, los problemas que tenían en el matrimonio. Otro candado que yo te ofrezco es que tú nunca, mujer, recibas que un hombre te abra sus sentimientos, su corazón, mucho menos de su matrimonio. Si tú eres hombre, nunca permitas que una mujer te abra su corazón, porque ahí entra el engaño del pecado. Y ellos dos empezaron a conectar y empezaron a platicar y se empezaron a abrir sus corazones los dos, y de repente el hombre se dio cuenta que estaba enamorado de esta muchacha. La muchacha se dio cuenta que el líder de la iglesia le atraía también. Los dos eran casados por su lado.
de repente este líder habla con su pastor y le dice, el pastor dice, despídela, si no vas a caer, despídela. Y este hombre un día le dijo a la muchacha, le dijo, ¿sabes qué? La verdad, tú me estás gustando y tú y yo, tú sabes lo que está pasando entre nosotros y nos estamos enredando, vale más que tú te vayas de aquí. La muchacha agarró sus cosas y salió. Al terminar el trabajo, 15 minutos más tarde sale él. Estaba un aguacero. Está ella en la esquina esperando el camión, mojada por la lluvia. Él la ve en el carro. Dijo, pobrecita. La sube al carro, le dice, te doy raite a la casa. Ella dijo, amén. Escucha, el hombre le da raite a ella en el carro. Llegando a casa, al despedirse, ella le soba la mano a él y se despiden con un beso. Y ella le dice a él, ¿te gustaría tomarte un cafecito en la casa? Y él le dijo, pero nomás un café. Dijo ella, sí, un café. Ok, te acepto el café. Lo demás ya no se los cuento. No podemos jugar nosotros con lumbre. Hemos hablado de este tipo de cosas y hay veces que nos vemos extremistas, pero tenemos que tener mucho cuidado. Para terminar, Sansón, dice la Biblia que él le cortaron las 7 trenzas de la cabeza y dice que Dios se apartó de él. Quiero leer el versículo dice, y los principales, el versículo 19 dice, y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero, y ella hizo que se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre quien le rapó las 7 trenzas o quedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. O sea, aquí perdió Sansón. Pero una vez que Sansón, escucha esto, una vez que Sansón lo agarran los filisteos, le sacan los ojos a Sansón, lo amarran y lo meten adentro de una prisión. Cuando está en la prisión Sansón, dice que vienen como 3,000 filisteos a hacer fiesta, a celebrar que su enemigo está en la cárcel, Sansón, sin ojos y esclavo, moliendo en un molino adentro de una cárcel. Y los 3,000 filisteos estaban haciendo fiesta, haciéndose burlándose de Sansón. Y Sansón de repente le dice a Dios, esta vez, Señor, dame una oportunidad, esta vez y esta vez. Y tú vas a leer en el final del capítulo 16, donde dice que le habló a un joven filisteo, dice, acércame donde están las columnas. Y el joven se confió y pone a Sansón donde están las columnas de la casa de la cárcel. Y Sansón se apoya en las columnas y Sansón le dice esto a Dios, una vez más, quiero vengarme de mis enemigos. Dice, y morir con los filisteos. Y dice la Biblia que Dios le respondió, puso sus manos sobre los pilares, cayó la casa, murieron más de 3,000 filisteos, pero también Sansón murió. La historia de Sansón menciona 4 antecedentes. La última es, no te acerques demasiado al barranco. No juegues a la ruleta rusa. No juegues con lumbre. Sansón jugó con lumbre. Sansón coqueteó con el pecado. Sansón murió. ¿Y qué representa la muerte de Sansón cuando vence a sus enemigos? La muerte de Cristo. Yo no sé tu vida, pero sí quiero pensar que algunos de nosotros hemos estado lidiando con algún pecado. Pero hay buenas noticias. 1 Corintios 15, versículo 3. Hay buenas noticias. Si alguien está batallando, estás lidiando y sientes
culpabilidad y condenación por el pecado. Fíjate lo que el apóstol Pablo escribió, y es un versículo muy poderoso este. Dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Él murió por ti, Él murió por mí. Aquí viene la justicia de Dios. ¿Sabes qué significa la justicia de Dios? Sin culpa. Él derramó su sangre en la cruz. Cuando tú y yo reconocemos que la hemos regado, que somos pecadores, y también creemos que Cristo murió en la cruz para perdonar nuestros pecados, esto es vida. La Biblia dice que Cristo nos justifica a ti y a mí sin culpa, o sea, perdón de pecados. Yo quisiera que nos pusiéramos de pie y le dijéramos a Dios: Señor, si tú ya estás perdonado o perdonada, dile: Señor, gracias por el perdón de mis pecados. Gracias por el perdón de mis pecados.